Hay gente que pierde privilegios y dice que ha perdido derechos. Ay, en algo tiene razón Plácido Domingo cuando dice que los tiempos de hoy no son los tiempos de ayer y que las reivindicaciones de las mujeres plantean cosas que hoy son inaceptables y que ayer no eran vistas con la misma intolerancia. Algunos pueden pensar que eso es una justificación suficiente para descargarle de toda responsabilidad, pero se equivocan. Es verdad que ayer se permitían comportamientos que hoy se ven como abusivos, que escuchamos letras de canciones y nos dañan los oídos. Hemos escuchado que se exigían privilegios para los hombres o para los muchachos, donde en absoluto se veía a las víctimas femeninas de esos comportamientos. Y hemos visto muchas veces que se negaba a las mujeres en los juzgados y en muchas comisarías el derecho que asiste a toda víctima en un Estado de Derecho. Sí, en comisarías y en juzgados se han hecho de las mujeres que criticaban un comportamiento abusivo sospechosas. Es verdad que aún vemos a muchas abuelas encargarse de la casa y algunas no tan abuelas, y de la comida y de la limpieza y de las redes familiares, mientras los hombres deslizan su silencio por los bares o por el comedor o al volante del coche. Lo más relevante de la manada es que España está llena de manadas y que los monstruos se parecen enormemente a la gente que convive con ellos. De hecho, el nombre de la manada procede del chat, donde esos violadores se jactaban de sus hazañas. Y no habría que preguntarse si no son procesables todos los que están en ese chat, que han estado encubriendo un delito. Las redes sociales en España están llenas de patriotas de puticlub pajilleros que ni siquiera disfrutan con la masturbación y que van a su disfrute solitario, como va el Joker, a inventar sus relaciones de enfermo. Y no es extraño que para Vox y para periodistas descerebradas de Vox o de OK Diario las mujeres sean un objetivo a batir. ¿Por qué esa hazaña contra las mujeres? ¿O es que acaso no vemos que están llenos todos los diarios digitales de derecha y de ultraderecha de mujeres ligeras de ropa, de pechos o de noticias sexuales escabrosas? Es que ahí tienen su público y lo alimentan. Es un foro coches. El problema con Plácido Domingo no es sin más que se le fuera la mano a un culo, que diera un beso no consentido o que tensionara la situación para echar un polvo. Por eso, claro que cuando menos tiene que pedir perdón, como tendríamos que hacerlo una buena parte de los hombres de este país, que hemos hecho eso, que hemos visto eso o que hemos sabido de eso y no hemos movido un dedo para no hacerlo, para evitarlo o denunciarlo. Pero eso no es lo más grave del comportamiento de Plácido Domingo. Lo más grave es que siempre abusó de una situación clara de poder. Porque el abuso es un delito agravado cuando el abusador tiene a su víctima cogida del cuello, porque es su jefe. Porque del abusador depende una carrera profesional, una beca para estudiar, una curación de una enfermedad, una prueba para un puesto de trabajo. Y eso ya no tiene nada que ver con que antes fuéramos más laxos con los derechos de las mujeres, no. No, eso es porque era un abusador. Eso impide cualquier empatía con Plácido Domingo, porque no se puede tener empatía con la víctima y con el verdugo. Y si alguien lo hace, tiene que cambiar las gafas con las que mira el mundo. Y todos aquellos que se ponen siempre del lado del verdugo y no de las víctimas, que se lo hagan mirar, porque van en contra de la democracia. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las llamadas devoluciones en caliente ha supuesto un jarro de agua bien fría para todos los que creemos en la dignidad y el valor de las personas y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, sean de la parte del mundo que sean. Dicho fallo generó la sensación de que Estrasburgo aprobaba esas devoluciones en caliente. Y aprovechando que el Rin pasa por Estrasburgo, algunos a su vez entendieron que era el momento para gritar que la sentencia invitaba al Tribunal Constitucional a rechazar el recurso de inconstitucionalidad contra las devoluciones que estaba en marcha. Pero claro, ni es oro todo lo que reluce, ni es un callejón sin salida todo lo que parece tapiado. Esta sentencia requiere muchas explicaciones, porque pilló con el paso cambiado a mucha gente y además dentro del gobierno de coalición generó fricciones entre el PSOE o una parte del PSOE y Unidas Podemos. Y para aclarar todo esto, esta noche nos acompaña una de las personas que más saben sobre el tema, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, fue director del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional y es autor del blog Global Politics and Law. Julio González García, buenas noches y bienvenido a La Frontera. Gracias. ¿A dónde mejor va a venir un catedrático de Derecho Administrativo que a una frontera, no? Efectivamente, a una frontera. Si es de tu mano, bienvenido sea. Toma asiento. Muchas gracias. Julio,
las devoluciones en caliente, con esta sentencia, siguen siendo inconstitucionales. A ver, lo que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es decir que entran dentro del estándar de protección europeo, lo cual también me parece a mí discutible. Lo que el Tribunal Constitucional tendrá que decidir en su momento es si entran dentro del margen de constitucionalidad o no. Yo creo que el régimen que está recogido en esa disposición final tan extraña de donde se recoge la modificación de la ley de seguridad, la ley de extranjería, es una disposición contraria a la Constitución, en mi opinión. Pero es una opinión como otra cualquiera y estamos a la espera de lo que el Tribunal Constitucional dictamine. Claro, la sentencia de Estrasburgo se ha querido presentar como una victoria de los que quieren expulsar a los inmigrantes como sea. Hombre, la sentencia de Estrasburgo la podemos interpretar como queramos. La sentencia de Estrasburgo yo creo que lo que hace es una invitación a hacer política. ¿Qué quiero decir con esto? La sentencia se considera que hay margen para que cada Estado haga la política que quiera de gestión de los flujos migratorios. Es una cuestión extremadamente complicada y dentro de ese margen el Tribunal ha considerado que forma parte del acervo europeo entender que eso es conforme con la Carta Europea de Derechos Humanos, cosa que a mi juicio no es cierto, pero bueno, es la sentencia de la Gran Sala. El tribunal ha considerado que estas devoluciones en caliente no violaban el artículo 13 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. ¿Qué dice ese artículo? ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, vamos a ver, cuando se dice, cuando hablamos de las devoluciones en caliente, aquí lo que estamos hablando son de dos cosas. Por un lado, gente que intenta entrar en Europa Occidental, en este caso en España, y que se encuentra con una imposibilidad material de llegar al puesto para pedir el asilo, y subrayo lo de pedir el asilo porque es un dato relevante a los efectos que quiero señalaré después, que por consiguiente necesita saltar las vallas, las imágenes esas que hemos visto todos, en el momento que salta las vallas llega la Guardia Civil y los expulsa. Claro, aquí lo que se está señalando... los expulsa en este caso a Marruecos. Los expulsa a Marruecos y sobre eso también diré algo después. Claro, aquí ha habido gente que ha considerado que aquellos que mantenemos una postura contraria a las expulsiones en caliente, a las devoluciones en caliente, lo que queremos es una legalización de cualquier entrada fuera del territorio, cualquier entrada legal, ilegal, fuera del territorio español. No es eso, o sea, son gente que está pidiendo asilo por causas, por tanto, políticas, económicas, sociales, incluso climáticas, porque ha habido alguna petición en los últimos tiempos que es por razones climáticas, que no tiene una vía para presentar la solicitud. Usted imagínese que quiere llegar a la oficina de correos a presentar una solicitud y no le dejan llegar ahí, porque ese es el papel que están jugando básicamente las fuerzas especiales marroquíes, y que por tanto se les expulsa directamente. Aquí lo que se trataría sería de tener un procedimiento, lo que hemos venido defendiendo muchos, de tener un procedimiento que permita a la gente que haya A, una posibilidad de pedir el asilo, B, que haya una valoración razonable sobre las circunstancias personales del sujeto, personales, no grupales, que ese es otro de los problemas que tiene la sentencia, y C, que en el caso de que se considere que no merece el asilo, pues que se le pueda devolver a un país seguro que yo creo que Marruecos en este momento, por la trayectoria que ha venido siguiendo, no cumple los requisitos internacionales. Explícanos qué es esa diferencia entre individuales y grupales. Si Juan Carlos Monedero quiere entrar en un país tercero, hay que valorarle por cuanto es Juan Carlos Monedero, quiere decir tus circunstancias personales. Aquí el problema que hay con las devoluciones en caliente es que esta demanda es una demanda que presentan dos ciudadanos, pero dentro de un contexto en donde hubo uno de los asaltos que se suele decir a las vallas de Melilla. Claro, en el momento en donde se expulsa, se detiene a la gente que está intentando saltar las vallas, ahí hay una devolución grupal en el sentido de que se coge al grupo de gente y se les lleva por los procedimientos que hay fuera del territorio español. Porque saltan en grupo porque es la única posibilidad que tienen de intentar poder presentar esa carta en correos, como tú planteabas. Pero cada uno puede tener una casuística. No, evidentemente. Además, ahí es una cosa curiosa. Si se analiza toda la evolución de los asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, observamos primero que hubo un grupo bastante grande de personas que venían por razones económicas de la África subsahariana. Luego, cuando surge la primavera árabe, hay un motivo grande por razones políticas, y cuando surgen los problemas que hay en Siria y en Oriente Próximo, ha habido mucha gente que ha llegado desde allí hasta Ceuta y Melilla. Hoy, insisto, además tenemos problemas vinculados al cambio climático.
La sentencia, ¿cómo sitúa a nuestro Tribunal Constitucional? A ver, yo creo que el Tribunal Constitucional puede tomar la decisión que considere conveniente en relación con este litigio. Es decir, no hay que tomar, o sea, no es una guía para el Tribunal Constitucional, por cuanto que nuestros estándares de protección de derechos fundamentales pueden ser más estrictos que los estándares europeos, y eso no repercutiría. Por tanto, el Tribunal Constitucional se tiene que sentir totalmente libre para tomar la decisión que considere conveniente. Pero eso que siempre se dice que el derecho europeo está por encima del derecho nacional. Sí, es cierto, el derecho europeo está por encima del derecho nacional. Lo que ocurre es que aquí no nos encontramos ante el derecho de la Unión Europea, nos encontramos ante el derecho del Consejo de Europa, y en segundo lugar, y lo que yo creo que es más importante, es que ahí tenemos un estándar básico de protección de derechos humanos. Si nosotros consideramos que ese estándar es insuficiente para lo que requiere una sociedad democrática avanzada, como dice el preámbulo de nuestra Constitución, un Estado social y democrático de derecho, como les dice el artículo 1, o esa necesidad de remover los obstáculos que impidan la libertad del individuo y los grupos en que se inserta, es distinto, que todos luego se manifiestan todos los derechos fundamentales, la solución del Tribunal Constitucional tiene que ser otra. Eso yo digo, antes decía que hay que hacer política en el sentido de que el país, el gobierno, tiene que adoptar una postura política en relación con este tema. Pero el Tribunal Constitucional también tiene que adoptar una solución jurídica sobre este caso. Ya sé que puede resultar un poco raro de política jurídica, que también existe, pero sí tiene que tomar una solución jurídica sobre este asunto. Lo que dices parece sensato, porque es verdad que no es igual el PSOE que Unidas Podemos, pero no es igual dentro del propio PSOE figuras como Marlaska o como otras personalidades de ese gobierno que tienen actitudes más progresistas. Y qué curioso, ¿no?, que justo en mitad de esta discusión se filtra, ¿no?, un documento que después lo han presentado como solamente un borrador, pero que endurecía las condiciones de asilo. Sí, bueno, el endurecimiento no de las condiciones de asilo forma parte de la política del Estado en relación con esa cuestión. Ahí no podemos olvidar que tenemos un margen europeo más o menos amplio donde se tiene que mover el Estado. Pero yo creo que cuando nos hacemos referencia a las condiciones de asilo, hay un problema fundamental, que es que no es tanto lo que diga la ley sobre el asilo, que es importante, cuanto qué es lo que se hace en el momento en donde un individuo pide el asilo. Y ahí la valoración de las circunstancias es donde se pueden introducir muchos elementos de corrección, de abrir la mano, de cerrar la mano, es decir, de establecer una política totalmente distinta sobre lo que pueda ser esa política de asilo. Claro, pero aquí hay un conflicto real, es decir, que las posiciones de Unidas Podemos siempre han sido más favorables, más empáticas, ¿no?, con la situación de los peticionarios de asilo o de refugio, mientras que las posiciones de Marlaska hemos visto que pues son como más conservadoras, más clásicas de lo que ha sido la derecha, aunque esté en el Partido Socialista. Sí, lo que pasa es que aquí cuando hablamos de devoluciones en caliente no podemos olvidar el dato de que la puerta inicial no la hemos abierto. Quiero decir, tu análisis es un análisis que puede ser correcto, pero que es un análisis en donde lo que a mí me parece más relevante es que en esta materia concreta el peticionario de asilo no se ha transformado ni siquiera en peticionario, porque insisto mucho, no se le ha dejado llegar a esa oficina policial, no se le ha permitido, no se le ha dado un traductor, un intérprete para que permita contarle sus derechos, no se le ha dado el derecho a tener una asistencia jurídica, que es lo mínimo. El gobierno del Partido Popular tuvo un informe de ACNUR de hace unos años, en el 2015, 16 por ahí, en donde se le proponía un procedimiento alternativo. No hizo caso. Hubo un informe de una resolución del Defensor del Pueblo del año 2018 en relación con los problemas de ciudadanos sirios, en donde tampoco se le ha hecho caso. Quiero decir, esto es una constante de que en el derecho español se han propuesto soluciones que, insisto, en el momento, lo que dije al comienzo, no se está reclamando que se le dé el asilo a todo el mundo. Lo que se está reclamando es que a todo el mundo que está en condiciones de poder pedir el asilo, estos puedan solicitarlo de forma efectiva. A lo mejor Marlaska está diciendo, pero ¿de qué os quejáis si no os hemos hundido en el mar con balas de goma? Hombre, estos son épocas pasadas, espero, ¿no? Todos esperamos. En cualquier caso, la frontera es verdad entre el rechazo y la expulsión siempre es como medio tenue, ¿no? No. ¿Tú crees que es clara y definida? Hombre, vamos a ver, definida? Es decir, cuando hay rechazo,
O sea, has utilizado, me sorprende viniendo de ti, un término muy de la Guardia Civil. Ajá. Quiero decir, la Guardia Civil hacía referencia al rechazo en frontera cuando lo que se hacía era impedir que la gente cruzase esa frontera. Esto es, por eso, en su momento, lo que se amplió la distancia entre las dos vallas que hay en Ceuta y Melilla para permitir que la Guardia Civil pudiese circular entre ellas, se elevó la altura de las vallas, y ese rechazo en frontera que planteaba la Guardia Civil en aquel momento le suponía decir, mire usted, hasta que no se pasa la segunda valla no entran dentro del territorio español. Eso, de entrada, es una inconsciencia política de primera magnitud, teniendo en cuenta que tenemos latente un conflicto territorial con Marruecos. La frontera española es una y es la valla que está más cerca de Marruecos. Punto inicial. A partir de ahí todo es territorio español. Y desde el momento en donde a alguien cruza esa primera valla, se le está expulsando. Y por consiguiente, para expulsarlo, hay que seguir el procedimiento legalmente establecido de expulsión. Por tanto, no es lo mismo un rechazo en frontera que una expulsión. Una expulsión es una cosa totalmente distinta. O sea, que tu planteamiento, que me parece correcto y lógico, es que el rechazo es como empujar a la gente para que ni pase, mientras que la expulsión implica un procedimiento jurídico. El rechazo, hombre, no quiero decir el rechazo, las imágenes esas que hemos visto de la Guardia Civil intentando que la gente no salte la primera valla, eso sería un rechazo. Eso sería un rechazo. Fuera de eso, en el momento que se salta la primera valla, estamos en territorio español. Y ese es el dato del que tenemos que partir. E insisto mucho, me parece mal desde un punto de vista político, cuando tenemos un conflicto con Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, que es un conflicto que creo yo que la solución no es una solución complicada desde un punto de vista jurídico para España, decir que el territorio que está entre la primera y la segunda valla no es territorio español, porque empezamos cediendo eso y no se sabe lo que podemos terminar cediendo. O sea que por reforzar la posibilidad de que no entren inmigrantes, podemos perder soberanía y podemos perder. Sí, que decir, ahí ten en cuenta que la definición de las fronteras de Ceuta y Melilla, pues vienen de tratados del siglo XIX, de principios del XX, son laxos como en aquella época, se llegó a una delimitación a principios del siglo XX y lo mismo es el barrio del Príncipe en Melilla que el punto colindante con la primera valla, a estos efectos. Desde puntos de vista poco amables con la inmigración, dirían que, bueno, pues si al saltar la primera valla hay que concederles los derechos que les asisten como peticionarios de asilo o de refugio, reforcemos la imposibilidad de que crucen esa primera valla. Sí, es una solución y de hecho es una solución que está en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A mí hay una parte de esa resolución que me parece de una gran inhumanidad y sobre todo de que olvida cuáles son las circunstancias del caso. Esto no es un problema de que alguien no haya querido ir a una oficina a presentar la solicitud. Esto es un problema de que no se puede llegar a esta oficina, porque los regulares marroquíes, por regla general, lo impiden. Y por consiguiente, no es un problema de cerrar o no cerrar, sino es un problema de arbitrar mecanismos para que personas que están en condiciones de pedir el asilo, ojo, recalco, pedir el asilo, puedan solicitarlo y a partir de ahí que se tramite el procedimiento. Obviamente, eso supondría también que durante toda la vida del procedimiento administrativo, que se tendría que tramitar en un periodo de tiempo razonable, estén en condiciones admisibles, cosa que hay muchas ocasiones en las cuales no están. Eso implicaría una gran sala de acogida, ¿no?, en la frontera, en tanto en cuanto se pueden estudiar los procedimientos de toda esa gente, ver de dónde vienen, ver la viabilidad real de sus peticiones. No parece tampoco sencillo. No, sí, nadie ha dicho que la gestión de fronteras sea algo fácil. No, sería un iluso por mi parte si lo pensara. Pero nadie ha dicho que ser ministro del Interior o ser gobernante sea sencillo. Es todo lo contrario. Y este caso especialmente porque tenemos, insisto, el continente más pobre del mundo lo tenemos al lado de la frontera española. Entonces eso es un dato relevante, que llegar desde Damasco a Ceuta tampoco se tarda tanto en las condiciones actuales. Pero que hay que arbitrar un procedimiento para que la gente presente la solicitud, para ver cuál es su estado físico, para que tengan un intérprete y para que puedan, durante el tiempo que se tarda en estudiar su caso, que pueda estar en condiciones humanas, eso parece indudable. Tengo la sensación, perdón. Y esto yo creo que es un sintomático de que estamos en una sociedad democrática, avanzada, claro, como la que propugna la Constitución, ¿no? Claro, te decía que tengo la sensación de que
lo peor parado de toda esta discusión son los malditos derechos humanos, ¿no? Porque si estuvieran en la primera línea y ahí hubiera seres humanos como los españoles cuando salimos, ¿no?, en el 39 de España, pues pediríamos que nos tratasen como derechos humanos, como seres humanos, porque es que si no tengo la sensación de que habrá gente, además con la locura de Vox, que quiere hacer de eso un elemento central. ¿Por qué no electrificar la valla? ¿Qué le diría un jurista como tú a quien dice electrifiquemos la valla ya puestos, que se dispare como en Berlín a los que salían del este? Eso probablemente sería delictivo, pero vamos a ver, yo creo que los derechos humanos están en segundo plano. Hombre, siempre que hay una tentación grande entre seguridad y protección de derechos humanos, y eso es un problema histórico. Lo que pasa es que hay ciertos problemas que no se pueden solucionar pura y simplemente con la negación del derecho humano, porque hoy es la negación del derecho humano, como en el viejo poema de Niemeyer, si no me recuerdo mal. Hoy son los emigrantes ilegales, mañana será otro colectivo y así sucesivamente. Eso sí, también dicho sea entre paréntesis, las mismas condiciones que hay que garantizar cuando están en España y cuando están realizando actividades económicas en España, que en muchos casos no están en las mejores condiciones. Y esos también tienen derechos humanos. Es curioso también desde la perspectiva del PP cómo varían, ¿no? Es decir, que dices, son rechazados, no expulsados para justificar que no entren. Por otro lado, permite que algunos entren cuando los necesitan, ¿no?, para abaratar mano de obra en determinados sectores. No parece que sea muy coherente, ¿no?, sobre la base de los derechos humanos, lo que estamos haciendo en España con los inmigrantes, o pensando cómo estamos subcontratando, ¿no?, a Marruecos o a Turquía, vía Unión Europea, toda la gestión de la inmigración. Sí, yo creo a mí el acuerdo que se hizo en su momento con Turquía me pareció un ataque grave a los propios principios estructurales de la Unión Europea. Pero claro, aquel fue un acuerdo de muchos miles de millones de euros, no lo podemos olvidar, que salió a la luz pública. Con Marruecos yo creo que es curioso ver la relación que existe entre la afluencia de inmigrantes irregulares a las vallas de Ceuta y Melilla y los problemas que puedan existir con Ceuta y Melilla, los problemas que puedan existir con Marruecos, perdón, porque hay muchas veces en donde la tensión marroquí de esa policía de fronteras que nos hemos inventado desaparece en el momento que hay algún contencioso que puede haber con Marruecos. Eso pasó, por ejemplo, cuando hubo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía que las aguas del Sáhara Occidental no formaban parte del territorio marroquí. Y eso ocurre siempre que hay algún tipo de contencioso. Pero sí, bueno, esto de buscarse una policía de fronteras no es algo nuevo, que decir, en América también está pasando, desgraciadamente, ¿no? Es complicada la relación con Marruecos, ¿no? La recepción por parte del secretario de Estado, de Nacho Álvarez, a una persona del Frente Polisario, a la ministra del Frente Polisario, ha generado, ¿no?, ruido, protestas por parte de Marruecos, y siempre como una de las herramientas que tiene Marruecos para presionar a España es permitir, ¿no?, sí, que la inmigración llegue más fácil. Sí, lo que pasa es que esto, yo creo que de las cosas que se hicieron mal en el año 75 está precisamente el acuerdo con Marruecos y con Mauritania que les dio el territorio saharaui. Esto después de una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que reconocía que el único titular legítimo era el pueblo saharaui. Desde entonces no hemos sido capaces de articular una respuesta política razonable al problema saharaui, a pesar de que, insisto, la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que las aguas jurisdiccionales del Sáhara son territorio saharaui. Y hay un problema grave con las frutas y verduras que vienen del Sáhara Occidental, que no pueden entrar en territorio europeo con la etiqueta de producto marroquí porque se considera que no es territorio marroquí. Pero es un problema de que no hemos sabido solucionarlo. Los acuerdos del Sáhara del 75 son potencialmente nulos, y es lo que se ha venido diciendo por algunos especialistas en derecho internacional. Y tiene todo el aspecto tal y como se gestaron. Sí. En fin, Julio, y ahora encima el coronavirus, ¿no?, parece que se quiere gestionar en mitad de esta paranoia. Puede ser un retroceso también en derechos fundamentales. La población de origen asiático está teniendo sus dificultades, no podemos olvidarlo. Salen los medios de comunicación, no diré que a diario, pero sí que hay actos de agresión o actos de ofensa a los colectivos asiáticos porque se creen que son los causantes del coronavirus, que es una plaga. De repente cuarentenas, ¿no? Se limitan el derecho de circulación, ¿no? Limitan el derecho de circulación. Lo que pasa es que ahí,
con un agravante de que la gente que ha estado en China en los últimos meses no se sabe si llevan el virus incubado o no, cuando no se sabe cuál es la extensión de la incubación del virus, ¿no? Qué raro que no sepamos qué está pasando en Estados Unidos con el coronavirus. No vaya a ser que también a los ciudadanos norteamericanos se les diga, usted no puede pasar, no me gusta. Efectivamente. Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra alma mater. ¿Cuánto nos queda? Mucho. ¿Cuánto nos queda, Julio? Muchísimas gracias por estar aquí en La Frontera. Gracias a ti. Y seguimos atentos, porque uno debiera esperar que un gobierno de cambio haga las cosas de una manera cambiada. Efectivamente, para eso le votamos, ¿no? Entre todos. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a ti. Buenas noches, Juan Carlos. Mira, llevábamos tanto tiempo hablando aquí de mostrencos políticos como Egea, el escupeaceitunas, Casado, el Homus arabaquensis, como la niña de los logros y el monasterio, que se nos había olvidado que existe Carlos Iturgaiz. Y ahora, gracias a la decapitación de Alonso por parte de Casado, nos han devuelto a Iturgaiz, que estaba oculto. Es un juguete maravilloso que nos entrega el PP para los próximos meses, los próximos años, ¿no? Va a dar mucho juego. Casado, Monasterio, toda esta gente, la propia Cayetana, pertenecen a políticamente a lo que yo llamo los neardentales, ¿no? Es decir, traducido a la política, los nearfachales. Casado es un nearfachal, Cayetana también es un nearfachal, es decir, tienen ya ciertas proximidad al Homo sapiens. Iturgaiz pertenece a un estadio anterior de la evolución humana, es decir, él es bípedo ya, ha abandonado, digamos, el modo gorilas en la niebla. De vez en cuando es capaz de abrir la boca no solamente para aullar, sino que abre la boca, se le dilata la boca y emite ristras de palabras limitadas, pero las emite. Un gobierno fasciocomunista. Y pertenece a una tribu que equivale en la evolución humana a los australopitecos, es decir, es un australofacheco. Acompáñame, Juan Carlos, porque te voy a demostrar las diferencias entre el nearfachal y el australofacheco. Mira, Juan Carlos, cuando un nearfachal, como Casado, como Cayetana, abre la boca, se percibe, lo que sueltan son chorradas, ¿no? Pero lo que se percibe es cierta voluntad de engañar, cierta picardía, es decir, cierto esfuerzo intelectual, si me permites la expresión al hablar de Casado o Cayetana, para intentar embaucar al otro, para confundirle y arrancarle el voto y, bueno, pues llevártelo al huerto y alcanzar el poder, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando un nearfachal como Casado dice esa estupidez de el Partido Popular representa a la España que madruga, es una chorrada como la copa de un pino, estamos de acuerdo, pero se apoya en el hecho incontrovertible de que hay mucho obrero de derechas, ¿no? Mucho obrero que vota a la derecha o bien porque está intoxicado, porque oye todas las mañanas a Carlos Herrera en la COPE y se ha acabado de creer los embustes que suelta este sinvergüenza desde las 6 de la mañana, bien porque niega su propia pobreza. No, tío, yo soy clase media, yo no soy pobre, yo voto a los míos. Esto ocurre mucho, ¿no? La gente no quiere reconocer que es pobre y que necesita a la izquierda para salir de perico perro. O también votan por esnovismo a la derecha, ¿no? O sea, tienen tal ansia por pertenecer al club de los explotados, pero tienen tal ansia por pertenecer al club de los explotadores que piensan que el primer paso, digamos, la firma de ingreso es irse al colegio electoral y votar por ellos. Y ya les hace sentir del clan de los explotadores, ¿no? Esto, digamos, este espíritu de engañar, de embaucar con la palabra, es la esencia del nearfachal. Vamos a ver lo que hace, en cambio, el australofacheco. Mentiroso. Mentira. ¡Ah! Mentira. Cuando un australofacheco, ya te digo, un Iturgaiz, un Mayor Oreja, un Abascal, cuando abre la boca no se percibe por ningún lado voluntad de engañar, se percibe únicamente voluntad de evacuar. Es decir, igual que uno hace de cuerpo, ¿vale?, para aliviar el intestino, cuando el australofacheco siente presión aquí arriba, hace de mente para aliviar el melón que está a punto de estallarle, ¿no? Fasciocomunista. Es decir, la boca
que en el neandertal sirve como un articulador de sonido para dar eso, forma a las palabras. En cambio, el australopithecus actúa a nivel de simple esfínter, es decir, Iturgaiz dilata, es un ano, ¿no? Al fin y al cabo es un ano, dilata el esfínter superior, eyecta el tordo que tiene aquí arriba y se queda más ancho que largo. Por si no hubiera quedado claro, querido Juan Carlos, cuando uno ve en la tele hablar a Casado, a Cayetana, uno dice, joder, qué cabrones, ¿cómo tendrán esa jeta? ¿Cómo van a engañarte, no? En cambio, cuando uno ve a Mayor Oreja o a Carlos Iturgaiz hablando por televisión, no se produce esta reacción, uno se tapa la nariz y sinceramente dice, joder, tío, qué puto asco, vete a decir eso al váter de tu casa. Fasciocomunista. Fasciocomunista. O sea, frases como la que ha dicho, lo de hay que hacer frente al gobierno fasciocomunista, pero vamos a ver, Australopithecus, ¿dónde está el fascio en este gobierno? ¿Y dónde está el comunismo? Un tipo como Garzón que ha permitido por fin a las casas de apuestas hacer publicidad a partir de las 20 horas. Eso es comunismo. Frases como, por ejemplo, todos los que han pitado el himno de España son hijos de puta. Es que eso no se le ocurre ni al hijo de la Ramona, a la de Fernández Teso, la pechugona que ha tenido cántaros por pecho. Frases como ya... Después de esta, te aseguro que ya paro y tiro de la cadena. Gracias al rey Barcelona, esto lo dijo hace 2 años, Iturgaiz, gracias al rey España ya no le da basura porque no van a venir los de la CUP. ¡Qué puto! Esta es la frase tordo, la frase mojón. Ya es hora de tirar de la cadena y perdona por cómo dejo esto. Lo sé, es un asco. Buenas noches, Juan Carlos. Diré que también me sorprende de que, preocupado como está el vicepresidente, digo él porque solo hay un vicepresidente, el vicepresidente por sus 2 ámbitos de competencia, que es lo social y la Agenda 2030, pues quiera estar en la única comisión delegada que no se ocupa de eso, que es la del Servicio de Inteligencia. Entonces me está costando trabajo ver cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030, pero lo encontraré. Anda Felipe González, preocupado, dice, por la entrada de Pablo Iglesias en la comisión que vigila al CNI. Y además se permite el lujo de preguntarse públicamente que por qué un vicepresidente del gobierno de España está gobernando. ¿Tienes miedo de algo, González? ¿Habrá algo que no quieres que sepamos? ¿Te sientes inseguro fuera del bipartidismo? González quiere que le explique la relación entre la comisión delegada del CNI y la Agenda 2030, o la coordinación de la vicepresidencia social. A mí y a los miles de desobedientes que ven este programa, igual nos gustaría que nos explicaran otras cosas. Cosas como el color aquel del gato, que cazaba tantos ratones y que daba igual de dónde viniera. ¿Era blanco? ¿Era negro? ¿Era rojito? ¿Era azulón? La caja del CNI, al igual que la de Schrödinger, podría deparar muchas sorpresas si la abrimos. ¿Y si al gato de Marras se le han puesto las botas haciendo negocios en el extranjero? Claro, al igual que James Bond, el oficio de expresidente otorgaba ¿qué? Una licencia para lo que te diera la gana. Vive y deja vivir. Con lo tranquilo que vivía él con la policía patriótica del Partido Popular. Y resulta que ahora llega un coletas a meter las narices donde nadie le llama. ¿Qué pasa? ¿Tendrás vínculos, González, inconfesables con Villarejo? Para González, abrir el CNI a Podemos es como si a Chita le regalas la caja de Pandora. Vamos, o le das una metralleta cargadita. Imagina que la mona llega y empieza a sacar trapos sucios. ¡Uy! La de lavadoras que tendría que poner el pobre Ferreras. Como diría Manuel Fraga, mejor no meneallo. Mejor que los españoles sigan soñando con un CNI que nos protege de los malos. ¿Para qué descubrir quiénes son en realidad los que maltratan a este país? ¿Os imagináis a James Bond mirando para otro lado mientras unos chorizos saquean el Banco de Inglaterra? ¡Haced! ¡Ah! ¿Os imagináis una película que termina con problemas, no sé, para el antiguo primer ministro británico? O que terminan encarcelando a su majestad la reina y James Bond ahí todo estupendo, tomándose un martini meneado, no agitado. ¿Será que Felipe González no quiere que se sepa de sus relaciones con Jordi Pujol? ¿Y que se sepa quién frenó la querella contra Banca Catalana? ¿O que no se sepa cómo y por qué se desindustrializó España y se regalaron nuestras empresas a extranjeros?
¿O a quién se enriqueció? ¿Y a quién se arruinó? Vaya, 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 vaya. A ver si sale otra de Venezuela. Y el regalo que se hizo de Galerías Preciados a un venezolano de los de antes de Chávez, de los amigos de Felipe González. Yo no aguanto este sin Dios. ¡No, señor! ¿Qué hacen? Que a quién le interesan los secretos del CNI teniendo cada fin de semana un Real Madrid-Barcelona. Por cierto, ya ese partido del Real Madrid-Barcelona le he puesto en la quiniela una X. Una X. Hasta mañana, desobedientes.